¿Qué tal? Este es Control TV, el programa de la Defensoría del Televidente del Canal TRO. Algunos de precisamente de nuestros televidentes, pues nos han comentado acerca de la cantidad de noticias o de orden público o en términos generales noticias negativas que se ven tanto a nivel nacional como a nivel regional. Los noticieros por lo general abren con este tipo de noticias y llegó un momento en que nos hacían la reflexión si no estábamos ya volviéndonos tóxicos prácticamente con esa cantidad de, digamos, de noticias malas que muchas veces, bueno, no están ni contextualizadas siquiera. Ese es el tema del día de hoy para, digamos que reflexionarlo, analizarlo. Está con nosotros Luis Fernando Rueda, él es comunicador social, docente de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, quien, bueno, tiene también una gran experiencia dirigiendo programas que tienen sobre todo análisis y análisis ciudadano. ¿Qué más, Luis Fernando? ¿Cómo va? Hola Mario, es un placer estar conversando con usted en estos momentos. Bueno, Luis Fernando, hoy el programa es sobre ese tipo de noticias con las que por lo general hablan los noticieros, que para muchos de nuestros televidentes son tan negativas y quedan ahí como tan sueltas, que se vuelven en determinado momento tóxicas. ¿No le ha pasado a usted? ¿No ha sentido que, bueno, con toda esta cantidad de noticias negativas, bueno, ya se vuelve uno como que dice, no, llega un momento en que no quiere más? Puede ser en parte una realidad en este momento en el que sufrimos por una avalancha de información desde todos los ángulos, televisión, radio, prensa e internet, digamos que irrumpen en cada momento de nuestras vidas y encuentra uno desafortunadamente la falta de análisis y de contexto. Yo creo que ese es el principal problema de esas noticias tóxicas, que es diría yo que es un ejercicio de autorreflexión para quienes ejercemos el periodismo, de tratar de no quedarnos solo con la espuma de los acontecimientos, sino de poder ir también al fondo de los mismos y poder presentarlas con suficiente contexto, con suficiente análisis. Bueno, antes de continuar charlando con Luis Fernando Rueda, pues vamos a ver en la siguiente nota cómo se maneja la agenda noticiosa en nuestros informativos acá regionales. Y también, bueno, un artículo que nos puso a nosotros a reflexionar sobre cómo afecta al individuo el estar expuesto constantemente a, bueno, noticias negativas. Quienes salieron a ver lo que sucedía se encontraron con una llamarada que salía de esa casa y escuchaban los gritos de Luz Adriana Salazar, una mujer de 33 años que pedía auxilio para que rescataran a su esposo Sergio Carreño Plata, a su papá José Antonio Salazar y a sus dos hijos, dos pequeños de 3 y 8 años. En los últimos días han llegado algunas quejas por parte de televidentes de canales nacionales reclamando acerca del tipo de información que se dan los noticieros del mediodía, ya que según ellos suelen tratar temas con alto contenido de violencia y sucesos que generan morbo en los televidentes, teniendo en cuenta que los noticieros se emiten en horarios familiares en los cuales menores de edad se pueden ver afectados negativamente. No, pues a los televidentes hay algunos, obviamente por la sensibilidad, que se molestan por este tipo de información, pero una cosa es cuando usted presenta una noticia con el carácter como es, sin el tinte sensacionalista, amarillista, a como cuando se hace realmente mostrando ese impacto donde sí produce como algo de estupor en el televidente. Pero si usted lo hace con la manera sensible de informar como tiene que hacerlo, pues yo pienso que no va a generar molestias. Adriana gritaba que los ayudaran, que los ayudaran. Y Julián estaba gritando que entraran, que los sacaran, que ayuda. Es injusto que es injusto porque era una familia bella. Las críticas recaen debido a que estas noticias son tratadas de manera superficial y sin indagar sobre el trasfondo de lo ocurrido, además de no aportar ninguna posible solución concreta a estos hechos. El hombre fue llevado hasta un puesto de salud, pero por la gravedad de sus heridas murió. Lo cierto es que mucho de lo que se muestra en los noticieros recae en gran medida en lo que el director decida mostrar o la línea editorial que tenga el medio de comunicación. Yo no diría que son noticias tóxicas, sino son las noticias que marcan la tendencia informativa del día. Si hay una noticia importante en otro campo, pues obviamente uno como director y en un consejo de redacción define pues si debe o no abrir
el segmento noticioso. Hay una tendencia en cuestionar siempre porque se abre con una noticia judicial, pero paradójicamente en nuestro país y en nuestra región, pues las noticias judiciales marcan sin duda la tendencia informativa y pues uno lo único que tiene que hacer es pues darle espacio a lo que el televidente, el receptor quiere recibir y quiere mirar. Y en esto tiene mucho que ver con el famoso rating que puede alcanzar el programa con los temas que se lleguen a tratar diariamente. No, indiscutiblemente no se puede desconocer, aunque la televisión regional, la televisión pública, pues casi no se mide a través del rating. Sí, la televisión comercial, la televisión privada, pues tiene una tendencia especial. Si la noticia genera impacto, si la noticia es de tipo judicial, pues lógicamente va a ganar audiencia. Si yo, como directorio informativo nacional, abro con una noticia general, cualesquiera, y quien me mide o quien compite conmigo lo hace con la noticia del momento escabrosa judicial, pues lógicamente mi rating se va a ver totalmente superado por la competencia. Según el artículo Las noticias perjudican la salud del portal Salud, Nutrición, Bienestar, Rolf Dovelli sostiene que las noticias nos ahogan con sucesos respecto a los cuales no podemos hacer nada. Al escuchar historias de las distintas catástrofes que suceden en diferentes partes del mundo, nos volvemos pasivos y esto afecta negativamente el estado de ánimo, volviéndonos pesimistas y fatalistas, además de disminuir la creatividad y la capacidad de reflexión. Esto está lleno de corrupción y de gente que no puede mover un dedo porque lo callan. Me motiva a votar la ilusión que tenemos de que por primera vez vamos a poder controlar a toda la desorganización económica y política que hay en el país. Este video, que sería al parecer momentos de la violación de territorio colombiano en el sector de Betas del Oriente por parte de la Guardia Venezolana. Por consiguiente, según estas estadísticas, las noticias más interesantes y las que más atención reciben del público son las que generan mayor impacto de morbo. Esto provoca que en la televisión se dé prioridad a todo aquel contenido que tenga que ver con asesinatos, violaciones, robos, entre muchos otros sucesos que solo muestran un aspecto negativo de la sociedad colombiana. Esta situación ha hecho que la menor sea víctima de matoneo por parte de sus compañeros de colegio. En cuanto a los canales regionales, se percibe la misma forma de manejar estos informativos. Noticias que generan impacto son las que suelen abrir estos espacios. Lo que nos lleva a preguntarnos es si el contenido que recibimos nos aporta y nos enriquece como público o simplemente nos deja una imagen desfavorable del país en el que vivimos. Hoy en Control TV estaremos analizando las noticias tóxicas de los diferentes informativos nacionales como regionales. Bueno, Luis Fernando, en esa, digamos, contextualización, llamémosla así, de lo que podríamos considerar lo tóxico, me parece a mí que la falta de contexto en las noticias, eso también nos va afectando a nosotros como individuos, ¿no le parece a usted? Pues yo creo que la audiencia pierde completamente la dimensión de las cosas. En un ejercicio, digamos, de revisar principalmente con los medios electrónicos, la radio y la televisión. Son muy ligeros a la hora de seleccionar lo que va a ser noticia, lo que se va a publicar. Se queda únicamente con la foto del momento y digamos que eso es perjudicial. Contra eso, digamos que riñe el tiempo que se tiene para que un periodista pueda contextualizar. Aquí en Colombia, digamos que nos acostumbramos desde hace 20, 25, 30 años a que las noticias son frenéticas. Entonces un noticiero de televisión, y eso es porque veníamos de un modelo de noticieros de 30 minutos, entonces había que meter cualquier cantidad de noticias de 40 segundos. Hoy en día uno se pregunta en 40 segundos yo cómo puedo explicar un hecho y un acontecimiento sin el suficiente análisis. Bueno, después de la siguiente pausa continuamos charlando con Luis Fernando Rueda y otros comunicadores también acerca de, bueno, lo que consideramos las noticias tóxicas que algunos de nuestros televidentes y también en términos generales algunas personas en el mundo, bueno, pues están ya, digamos que cansadas de tanto ver esa negatividad. Ya regresamos.
Hoy en Control TV estamos charlando con Luis Fernando Rueda, comunicador social, periodista, director de diferentes programas de televisión, acerca de lo que hemos considerado noticias tóxicas. Bueno, no solo nosotros, algunos de nuestros televidentes también y, bueno, analistas a nivel internacional. Decidimos también consultarle a algunos reporteros, periodistas, comunicadores sociales que manejan, digamos, esa agenda informativa diaria o constantemente o que la han manejado sobre lo que piensan de este tema. A ver, yo soy de la época en que uno llegaba y cuando trabajaba en medios nacionales, llegaban y le decían a uno, uno proponía, es que imagínense que hay una buena noticia, que en el municipio tal, fulanito, hay un señor que hace, bueno, voy a poner el ejemplo de ahorita, hay una señora que hace unos embutidos, unos chorizos de carne de cabra deliciosos, en el que, vaya usted a decirlo, en la época mía, hace 20 años, a que le decían, no, pero eso qué, eso Claudia, eso no vende, eso no sirve, eso no es que, más bien mire a ver qué hay de orden público. Siempre hemos pensado que a las personas se les da lo que quieren, pero es porque nosotros hemos acostumbrado a la audiencia a eso, a entregarles noticias negativas, porque precisamente vean qué es lo que se cuelgan en las casetas, que decíamos nosotros, noticias negativas, son las que más se ven. Por eso, porque la gente la acostumbramos a que vieran eso. ¿Por qué no acostumbramos a la gente a que vea cosas que son agradables a la vista, que son cosas que nos hacen una mejor? Entre más veamos noticias negativas, yo creo que somos más agresivos, yo pienso eso. Pero entre más veamos cosas positivas, pues somos mejor personas. Yo le digo la verdad, desde que yo estoy trabajando con estudiantes y desde que estoy desarrollando proyectos que son positivos para la comunidad, me siento muy bien. Bueno, sí, últimamente hemos visto con preocupación y como televidente sí se percibe que en algunas temporadas, algunos momentos, los noticieros tienden a abrir sus espacios o poner en las primeras noticias de los informativos algunas noticias que de cierta manera son negativas y no necesariamente todas relacionadas con el orden público, a veces relacionadas con situaciones, comportamientos humanos degradantes que de una u otra manera pues generan pues un mensaje, digamos, incómodo y que se ha venido generando por algunos periodos. No solamente es cuestión de un noticiero, sino en algunas semanas se empieza a generar estas situaciones y se le empieza a hacer unos seguimientos que realmente pues preocupan y sí me parece que es interesante empezar a reflexionar un poquito sobre los contenidos y cómo desde los informativos y de los mismos directores de noticias y los mismos periodistas se pueden empezar a hacer algunos cambios de enfoque y poder empezar a mostrar noticias más positivas. De cierta manera creo que esa es la idea. Es un tema cultural. En un país que duró más de 60 años en guerra, pues comenzamos por nosotros los comunicadores, que no hemos desmontado el lenguaje de la guerra, sino que continuamos con esa cultura de llevarle al televidente, al oyente, al lector, las noticias tóxicas, que son aquellas de sangre, muertes, atracos. Pues no se puede tapar el sol con un dedo, pero sí empezar a desmontar ese lenguaje de la guerra y abrir noticieros con cosas positivas. Pero según los mismos directores y editores, eso no da rating. Entonces la cultura está entre todos nosotros, que nos gusta la guerra, que nos gusta lo malo, que si no abrimos con una noticia de esas, no hay noticiero. Entonces yo creería que tenemos que empezar a desmontar nosotros mismos, los comunicadores, los periodistas, el lenguaje de la guerra para poder empezar a vivir ese proceso de paz de que tanto se ha hablado, pero seguimos en ese mismo tema, con ese mismo tema, tratando de mostrar lo malo y lo peor que pasa en este país. Ayer, cuando se desplazaba en un taxi, sicarios lo asesinaron a tiros dentro del vehículo. Ahora, Luis Fernando, no se trata de no registrar las noticias de orden público, por ejemplo, o noticias de robos o de ese tipo de cosas. ¿Cómo tratarlas entonces, Luis Fernando? Lastimosamente, o no tanto lastimosamente, sino digamos que el ejercicio del periodismo está o apunta a su función social. Es decir, es el periodismo el que tiene que develar y revelar las diferentes situaciones. Ahí es donde justamente el medio y el periodista se encuentran con ese dilema. ¿Qué es noticia? ¿Qué es lo que la gente quiere conocer?
y nos habituamos a que todo lo que es malo, todo lo que es una catástrofe, todo lo que es un derrumbe, asesinatos, masacres, accidentes, pues eso se vuelve noticia. No es nuevo, esto proviene esencialmente por el mismo morbo del ser humano de conocer ese tipo de situaciones, pero digamos que lo que uno encuentra es la apuesta hacia otro tipo de géneros que permitan narrar estos acontecimientos, muchas veces que se quedan únicamente en la descripción de los hechos y el escándalo y no más. Charlamos también con otros dos destacados comunicadores sociales de nuestra región acerca de, bueno, cómo manejaban ellos y lo que piensan en términos generales de las noticias, por lo general violentas, con las que abren los noticieros. Nosotros creemos que de alguna manera dentro de nuestra responsabilidad está el de cambiar el chip, de cambiar nuestra mentalidad, de ser más propositivos y menos críticos dentro de lo que es el rol del periodista en mostrar las falencias o las necesidades de una sociedad, de una comunidad. Y en esa lógica el ejercicio busca y lo que pretendemos es darle a la gente nuevas herramientas para generar una nueva opinión pública. Saber que sí, que existen dificultades, que existen problemáticas, pero también saber que hay cosas que se están desarrollando y que quizás si nosotros empezamos a multiplicar cada vez más ese tipo de información, seguramente también la gente va a empezar a ser mucho más optimista, mucho más proactiva, y eso es parte de nuestra labor de todos los días. El enfoque periodístico debe variar. Ya hay formas de hacerlo a través del conocimiento y la investigación. Y tenemos esa gran responsabilidad de iniciar una nota diciéndole al televidente, al oyente, incluso al lector, cómo, por ejemplo, un árbol es tan fundamental y tan prioritario en las ciudades. Hay mucha gente a las cuales yo me acerco y les pregunto, ¿por qué están trasquilando y deformando la copa del árbol de esa forma, si de ella es de donde se reciben los mayores beneficios ambientales? Entonces, nosotros podemos hacer un cambio, empezar la nota diciendo esas bondades, 1, 2, 3, las que quieras, de esas bondades que la naturaleza nos ofrece, para empezar y hablar de por qué se ha dañado, por ejemplo, un ecosistema. Deberíamos nosotros tener ese conocimiento y esa conciencia para hacer un vuelco en la temática del periodismo y no empezar con esas noticias tan catastróficas, porque hoy mucha gente está dejando de ver esas noticias, hoy mucha gente nos está apagando, nos está cambiando el canal, nos está cambiando el dial, precisamente por eso, porque están cansados de ver lo mismo de todos los días. Entonces son muchas cosas a las que le podemos dar el vuelco para hacer llamativas nuevamente nuestras propuestas periodísticas. Es ampliarles el panorama, la agenda es supremamente amplia, venimos obviamente de 50 años de narrar un conflicto, de narrar una guerra, entonces nos quedamos de pronto en que lo violento, lo amarillista era lo que marcaba, lo que vendía, y creo que ahora debemos decirle a la gente que nuestra preocupación ya no es propiamente esa supervivencia dentro de la violencia, sino esa supervivencia dentro de ese espacio natural que es nuestro hábitat, nuestra tierra, nuestro entorno, y entonces hoy lo que hicimos fue un paseo por las diferentes formas de entender lo que es la sostenibilidad, para que el periodista abra su mente, abra sus fuentes y cambie el proceso para que al final se beneficie el planeta como el habitáculo donde nosotros estamos compartiendo. Después de la siguiente pausa continuamos charlando ya para concluir este tema con Luis Fernando Rueda, que bueno, ha manejado noticias, ha manejado informaciones, sobre todo de corte ciudadano, acá en la televisión de nuestra región. Bueno, Luis Fernando, para concluir, hagamos, digamos, una especie de reflexión ya con lo que hemos charlado en el día de hoy acá en Control TV. Es decir, vemos las noticias de una manera en la que nosotros por lo general
estamos almorzando, estamos compartiendo con nuestros hijos y allí vemos una cantidad de, bueno, a veces asesinatos, a veces robos, en fin. La gente empieza a cansarse y considera, muchos como yo, incluso en algún momento decidimos no volver a ver noticieros, sobre todo a la hora del mediodía, porque considerábamos que eso nos afectaba emocionalmente, psicológicamente para algunos. ¿Qué hacer entonces, Luis Fernando, ya a manera de conclusión? Pues voy a usar las palabras de una persona con quien hablé recientemente. Esa persona decía, apague el televisor. Pero como eso no se puede, como digamos que es una de las herramientas o los elementos que ya forma parte de nuestra cotidianidad, digamos que no basta con el simple anuncio antes de que inicie la emisión de un noticiero, por ejemplo, de que si es un menor de edad tiene que estar acompañado por adultos responsables. Repito lo que dije al inicio, Mario, es que debemos profundizar más, debemos proponer más contenidos que, si bien no hay por qué tapar el sol con una realidad, digamos que ficticia, el mundo es muy bello, lleno de flores, no necesariamente tiene que ser así, pero sí aprender a matizar la información. Es un ejercicio difícil porque existen muchos elementos que juegan en este tipo de apuestas. La sintonía, por ejemplo, que mide el rating y determina también quién pauta o quién no pauta en un noticiero de radio, de televisión, incluso ahora en internet. En segundo lugar, el género o los géneros que se utilizan para narrar. Eso, digamos que tiene que servir también como ejercicio de autorreflexión para que entendamos que no solo es una simple noticia, hay muchas otras maneras de contar las historias, y creo que esa es una apuesta que incluso uno tiene que llevar a cabo desde la misma formación de los estudiantes que deciden seguir esta carrera, y es que aprendan a ver el mundo desde todos los contextos, que aprendan a ver el mundo, y cuando uno dice aprendan a ver el mundo es que lo sepan leer, que sepan interpretar, y eso hace que la información que uno pueda divulgar sea mucho más digerible y llegue, digamos que matizada, repito, para esa audiencia que como usted dice, Mario, pues involucra a chicos, a adolescentes, a grandes, y eso, digamos, que determina de alguna manera la función social de los medios de comunicación. Bueno, Luis Fernando, gracias por esta charla, este análisis que nos ayuda a nosotros como televidentes, y que en últimas pues también nosotros debemos aportar un grado de reflexión y de crítica frente a lo que aparece allí en televisión. Si a nosotros nos afecta una cantidad de noticias, pues también tenemos una manera de contrastar con otros formatos, con la prensa escrita, con la radio, en fin, ahora con el internet que nos provee de noticias constantemente, y bueno, conseguir a veces artículos de análisis, de reflexión, que también nos ayude a contextualizar lo que aparece allí de manera fugaz en los noticieros y que muchas veces se convierte en algo tóxico para nosotros. Bueno, gracias, Luis Fernando. No, Mario, las gracias a usted por invitarme y pues nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que escribiéndonos a controltv@canaltro.com o defensor@canaltro.com, sus comentarios nos ayudan a hacer una televisión de calidad.